Traedlo ante mí. Ahora. Y que nadie me falle. ¡Dios mío! ¡Los han encontrado! ¡Cogedle, rápido! ¡Atención! ¡Cerramos las puertas! ¡Se acerca una gran fuerza! No mostraré debilidad. ¡Traidores! ¡No, Dios mío! ¡Ayúdenme! En el reino de Israel se levantó una mujer cuyo nombre quedó marcado por la oscuridad. Jezabel, reina, extranjera y decidida, trajo consigo ídolos, violencia y persecución contra los profetas del Dios verdadero. Bajo su influencia, los altares fueron derribados, la verdad fue silenciada y el poder se sostuvo con sangre y engaño. Pero mientras Jezabel creía controlar el destino de una nación, una voz profética se alzaba contra ella. Su historia no es solo la de una reina malvada. Es la advertencia de lo que ocurre cuando el poder desafía directamente a Dios. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de manipulación, idolatría y crueldad, Jezabel fue simplemente una princesa. Su historia no comenzó en Israel, sino a orillas del Mediterráneo, en las ciudades resplandecientes de Fenicia, donde los templos se elevaban hacia el cielo y los altares ardían día y noche para dioses que exigían sangre. Allí, entre el lujo, el comercio marítimo y los cultos paganos más antiguos de la región, nació la mujer que un día estremecería el reino del norte. Su padre era Edbaal, rey de los Sidonios, un hombre conocido tanto por su poder político como por su devoción feroz al dios Baal. La historia fenicia lo retrata como sacerdote antes que rey, alguien que ascendió al trono tras un derramamiento de sangre y consolidó su dominio extendiendo los santuarios de Baal por toda la costa. Jezabel creció en ese ambiente, entre incienso espeso, rituales nocturnos, cánticos que invocaban lluvia y fertilidad, y ceremonias en las que los sacerdotes se abrían la piel para atraer el favor de sus dioses. ¡Oh dioses de la noche! ¡Acepten este fuego sagrado! Para ella, aquello no era paganismo. Era cultura, identidad, herencia. Las murallas de Sidón guardaron a una joven instruida en protocolos reales y en artes de influencia. Desde niña aprendió a hablar con firmeza, a moverse en el palacio como quien pertenece a él y a mirar el mundo desde la altura de una heredera. Jezabel no era sumisa ni contemplativa. Había sido moldeada para mandar. En una corte donde la política era un juego de alianzas, ofrendas y traiciones, aprendió a usar la palabra como arma y la devoción a Baal como estandarte. Los sacerdotes la consideraban elegida para defender el culto. Los consejeros la trataban como parte indispensable del reino. Mira estos territorios costeros. Tu destino es extender nuestra influencia. Estoy lista para asumir ese papel, padre. Su padre la veía como pieza clave para expandir la influencia fenicia más allá de sus fronteras. Estos acuerdos matrimoniales son clave para nuestra expansión, hija mía. Y por ello no dudó en considerar alianzas matrimoniales estratégicas. Jezabel creció sin conocer límites espirituales ni morales. Su noción del poder estaba entrelazada con la fe pagana, su identidad con los dioses a los que sirvió desde la infancia. Nada en su vida la preparó para Israel. No conocía a Jehová, ni a su ley, ni a su santidad. Y cuando su nombre fue mencionado en Samaria como posible esposa del rey Acab, la propuesta de los reinos costeros es clara. Sugieren una unión política. Mencionan a la noble Fenicia. Jezabel no imaginaba que aquel matrimonio no solo uniría dos reinos, sino que desencadenaría una tormenta espiritual que marcaría la historia de una nación entera. Porque Jezabel no era una mujer cualquiera. Era la heredera de una tradición oscura, firme en sus creencias, capaz de influir en reyes y alterar el destino de pueblos enteros. Su llegada a Israel sería el inicio de una guerra que no se pelearía con espadas, sino con altares. El palacio de Samaria estaba acostumbrado a alianzas políticas, pero ninguna había sido como esta. Majestad,
Aquí está el Tratado de la Alianza Costera. Lo he considerado. Que así sea. Cuando Acab, hijo de Omri y rey del reino del norte, aceptó tomar por esposa a Jezabel, no solo estaba firmando un tratado internacional, estaba abriendo la puerta a una influencia que transformaría la identidad espiritual de Israel. Acab no era un rey fuerte. Era hábil para la diplomacia, capaz de construir ciudades fortificadas y mantener la estabilidad militar, pero carecía de firmeza espiritual. Majestad, la situación exige acción inmediata. No podemos esperar más. Si mostramos debilidad, lo perderemos todo. Lo movía el deseo de agradar, de evitar conflictos. La Legión Fénix debe marchar al alba, o perderemos el control del paso. Exacto. De complacer a quien tuviera una voz fuerte cerca de él. Y Jezabel tenía una voz que podía mover montañas. El día en que Jezabel llegó a Samaria, el pueblo la recibió con miradas divididas. Algunos admiraron su porte real, su belleza segura, su caminar decidido. Parece una diosa. Otros sintieron una inquietud profunda que no sabían explicar. Su caravana desfilaba con riqueza extranjera, tejidos púrpura de Sidón, incienso traído de Tiro y sacerdotes que la acompañaban con símbolos tallados del dios Baal. Desde el primer instante, se notaba que ella no venía a adaptarse. Venía a establecer su propio reino dentro del reino. Acab quedó cautivado. Jezabel no actuaba como las mujeres de Israel, acostumbradas a recato y reverencia hacia Jehová. Ella hablaba con autoridad, cuestionaba tradiciones. Estos pergaminos son historia, no cadenas. Mi decreto es claro. Las rutas comerciales se abren. Mis reformas son necesarias para la supervivencia de Tiro. Proponía reformas culturales y religiosas sin vacilar. Pronto, el rey cedió más de lo que entendía. Jezabel ganó espacio en el trono, en la corte y lentamente en el corazón del pueblo. Pero su verdadera obra empezó en secreto: la siembra de la idolatría. Sus sacerdotes trajeron imágenes, altares portátiles y rituales que jamás habían sido vistos en Israel. Estos diseños son ambiciosos. Son necesarios para el futuro del reino, mi señor. Bien. Que comiencen las obras. Acab, influenciado por su esposa, tomó la decisión que marcaría su reinado. Construyó un templo a Baal en Samaria. Levantó un altar enorme y junto a él, por orden de Jezabel, se estableció un bosque sagrado dedicado a Asera, consorte de Baal. La nación que había visto el mar abrirse, que había sido alimentada por el cielo en el desierto, que había recibido la ley en el Sinaí, empezó a inclinarse ante un dios falso cuya devoción incluía prostitución ritual y sacrificios abominables. Nuestras costumbres, las de nuestros padres, están siendo reemplazadas. Y no nos inclinaremos ante esos símbolos extranjeros. No lo haremos. Las murmuraciones comenzaron entre los fieles, pero Jezabel no toleraba oposición. No había llegado a Israel para coexistir con la fe hebrea, sino para reemplazarla. Y así, en silencio, ordenó la persecución de los profetas del Señor. ¡Nos han encontrado! ¡Corred! Padre, dame fuerzas para seguir. Uno a uno fueron perseguidos, capturados y asesinados. Las cuevas de las montañas se convirtieron en refugios improvisados donde los hombres de Dios se escondían para no caer bajo la espada fenicia. La corte cambió, el ambiente espiritual cambió, las decisiones del reino cambiaron. Todo en Israel empezó a teñirse de una sombra espiritual que pocos podían explicar, pero todos podían sentir. Israel había tenido reyes malos antes, pero jamás había tenido una reina como Jezabel. Con su llegada, la guerra entre Jehová y Baal dejó de ser una comparación teológica. Ahora sería un choque directo de poderes, profetas y altares. Israel, que había sido levantado sobre la voz de hombres fieles, comenzó a quedarse sin ellos. Abdías, mayordomo del palacio y hombre temeroso de Dios, ¡Dios mío! ¡Los han encontrado! Vio los horrores que ocurrían dentro de las murallas. Con riesgo de muerte, escondió a 100 profetas en 2 cuevas y los alimentó en secreto. Era un acto de resistencia silenciosa en un reino donde la verdad se pagaba con sangre. Pero incluso esos esfuerzos heroicos parecían pequeños ante la magnitud de la oscuridad que Jezabel estaba sembrando. Mientras tanto, en Samaria,
la reina gozaba de su aparente triunfo. Veía cómo Israel empezaba a inclinarse ante los dioses de su infancia, cómo las familias dudaban, cómo la identidad del pueblo elegido se diluía lentamente. Jezabel creía estar ganando. La corte comenzó a hablar en susurros. ¿Quién se atrevería a desafiar a una reina que no temía a nada ni a nadie? ¿Quién tendría el valor de levantar la voz contra la mujer que había convertido la idolatría en ley del reino? Fue en ese ambiente de terror silencioso que, por primera vez, su nombre comenzó a pronunciarse con miedo. Jezabel no era solo reina, era la fuerza detrás de la mayor apostasía que Israel había conocido. La mujer que había traído a Baal no se detendría hasta que cada vestigio de Jehová desapareciera del mapa. Pero Jezabel desconocía algo. Mientras ella celebraba su aparente victoria, fue entonces cuando apareció un hombre que parecía salir de las montañas mismas, áspero como el desierto, firme como las rocas de Galaad. Su rostro, endurecido por el sol, brillaba con la certeza de quien vive delante del Altísimo. Sus pasos resonaron en los corredores del palacio, y su mirada penetró como relámpago entre los guardianes de Acab. Era Elías, el tisbita. Sin protocolo, sin temor y sin pedir permiso, se plantó delante del trono y con voz que tronaba más que la tormenta que estaba a punto de callar, declaró: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El silencio cayó sobre la corte como un golpe de hierro. Los labios pintados de Jezabel se crisparon, y el rostro de Acab se endureció con ira. La sentencia no era una opinión, era un decreto del cielo. El Dios que ellos llamaban Señor de la lluvia quedaba desarmado. La fertilidad de la tierra sería sellada hasta que Jehová lo dijera. Y antes de que alguien reaccionara, Elías desapareció tan repentinamente como había llegado. ¿Quién se cree que es para hablarme así? No lo sé, mi señor. Sus palabras han sembrado el desconcierto. Dejando tras de sí el eco de una palabra que estremeció los muros del palacio. La frase parecía absurda para los cortesanos. ¿Cómo un hombre podía controlar la lluvia? Pero para Jezabel no era absurdo, era una afrenta mortal. Baal era adorado como el dios que enviaba la lluvia, y este profeta no solo desafiaba al rey, estaba desafiando al dios que ella consideraba invencible. A partir de ese día comenzó una guerra invisible. Jezabel y su orgullo no permitiría que un hebreo solitario humillara la religión que ella había levantado con tanto esfuerzo. La sequía no tardó en manifestarse. Primero las lluvias se retrasaron. Luego los pozos comenzaron a descender. Las cosechas se marchitaron. El ganado flaqueó. Las caravanas disminuyeron. El sol quemaba los campos como si un juicio silencioso cayera sobre toda la tierra. La gente murmuraba en secreto. Jehová ha cerrado los cielos. ¿Será por la idolatría? ¿Será por Jezabel? El palacio recibió informes desesperados. Ríos secos, caravanas asaltadas por sed, campos convertidos en polvo. Jezabel veía el desastre, pero no entendía el origen. Creía que era un golpe político, no espiritual. Mientras más evidente se hacía el juicio, más se aferraba a sus dioses, multiplicando sacrificios a Baal para que enviara lluvia. Pero Baal permaneció en silencio. Su templo se llenaba de humo, pero no de respuesta. Y mientras Jezabel agravaba la idolatría, el cielo protegía al hombre que había pronunciado la sentencia. Elías desapareció repentinamente, no por cobardía, sino porque el mismo Dios lo sacó del alcance de la reina. Jezabel envió mensajeros, buscó informes, registró aldeas y caminos, interrogó a viajeros. Nadie sabía dónde estaba el profeta. Elías vivía oculto junto al arroyo de Kerit, alimentado por cuervos enviados por Dios mismo. Mientras Jezabel multiplicaba sacrificios de animales, Dios multiplicaba milagros silenciosos lejos de su vista. La sequía avanzaba como sombra sobre el reino, y con cada día que pasaba, el enojo de Jezabel crecía más. Ella no creía en Jehová, pero Jehová estaba a punto de demostrar que él sí la veía.
El escenario estaba preparado. La reina que creía poder gobernar a Israel sin Dios estaba por enfrentarse al Dios que gobierna todas las cosas. Fue entonces, en el momento más crítico, cuando Elías reapareció. No salió de su escondite por voluntad propia, sino por una orden divina. Aquello no era casualidad. El cielo había esperado el momento exacto en que la arrogancia de Jezabel estuviera en su punto más alto para exponer la verdad. Cuando Abdías vio al profeta, tembló. Sabía que si Jezabel descubría su encuentro, su vida terminaría. Pero Elías lo aseguró con una frase que partiría la historia del reino en dos. «Ve y di a tu señor, aquí estoy». Nadie en Samaria imaginaba lo que estaba por desatarse, pero Jezabel lo sentiría muy pronto. Cuando Acab vio al hombre que había cerrado los cielos con una oración, lo acusó con rabia contenida. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Elías, con la calma de quien lleva el respaldo del cielo, respondió: «No he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Entonces lanzó el desafío que cambiaría la historia: que Acab convocara a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera. Allí se decidiría quién era el verdadero Dios. El día llegó. Desde los pueblos y aldeas subieron hombres, mujeres y ancianos para presenciar el juicio. Los profetas de Baal, vestidos con sus ropas rituales, ocupaban el monte con confianza ruidosa. Elías, solo frente a todos, se levantó como un león y gritó: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». El silencio fue la respuesta del pueblo. Nadie se atrevió a hablar. Se prepararon dos altares, uno para Baal, otro para Jehová. No habría fuego humano. El Dios que respondiera enviando fuego sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron desde temprano. ¡Respóndenos! Bailaban alrededor de su altar, clamaban con gritos frenéticos: «¡Baal, respóndenos!». Saltaban, danzaban, se cortaban con cuchillos hasta que la sangre corría por sus cuerpos. El sol ardía sobre ellos, y al mediodía Elías, con ironía penetrante, les gritó: «Gritad en alta voz. Quizá está pensando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo». Hasta la tarde siguieron clamando, pero no hubo voz, ni respuesta, ni nadie que escuchara. El altar quedó intacto, el cielo cerrado, Baal desenmascarado. «Acercaos a mí». Entonces Elías llamó al pueblo. Con calma reverente reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordándoles que aunque divididos y rebeldes, seguían siendo un solo pueblo ante Dios. Cavó una zanja alrededor, colocó la leña y el sacrificio. Luego hizo algo impensable en tiempos de sequía. Ordenó llenar 4 cántaros de agua y verterlos sobre el altar. 3 veces lo hicieron, hasta que todo quedó empapado y el agua corría llenando la zanja. Humanamente, no había posibilidad de fuego. Elías levantó los brazos y oró con sencillez solemne: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Dios, y que tú vuelves a ti su corazón. Y entonces ocurrió. El fuego de Jehová descendió del cielo como un torrente ardiente. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja hasta no dejar rastro. El monte entero se estremeció con el rugido del fuego celestial. El pueblo cayó rostro en tierra y gritó: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Que no escape ninguno de los falsos profetas que han seducido a Israel. La multitud obedeció. Fueron apresados los 450 que habían alimentado la idolatría y callado la justicia.
Elías los hizo descender desde la altura del Carmelo hasta el arroyo de Cisón, al pie del monte. El torrente, que en tiempos de lluvia corre impetuoso, ese día era surco seco. Allí Elías los ejecutó, quitando el mal de en medio del pueblo, como la ley demandaba de quienes habían empujado a Israel a la apostasía y derramado sangre inocente. No fue venganza personal, fue juicio santo contra quienes persistieron en hacer pecar a toda una nación y desafiar al Dios vivo. Pero Elías no terminó allí. Subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó rostro en tierra y oró por lluvia. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar. Finalmente, el criado exclamó: «Una pequeña nube como la palma de la mano se levanta del mar». Ese signo mínimo era suficiente. Elías se levantó y dijo: «Corre, dile a Acab que apareje su carro y descienda para que la lluvia no lo detenga». El cielo se oscureció, los vientos soplaron y una lluvia abundante cayó sobre la tierra reseca. ¡Por fin! ¡Gracias, Dios! Está lloviendo. Hoy en día vivimos algo semejante a los días de Elías. La idolatría ya no siempre son estatuas, sino todo aquello que desplaza a Dios en el corazón. Ay, Dios mío, por favor, que esto nunca se acabe. La ambición desmedida, el placer vacío, el poder sin justicia. Como Israel, también nosotros buscamos Baales modernos que prometen seguridad y abundancia, pero terminan dejándonos vacíos. Sin embargo, la historia de Elías nos recuerda que aun en medio de la sequía espiritual, Dios sigue levantando hombres y mujeres que se atreven a restaurar altares caídos. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que puede guiar tu camino. No estás solo. Y a proclamar la verdad. La provisión de la viuda y la resurrección de su hijo enseñan que la fe en tiempos de escasez abre la puerta a milagros, y que el Dios que responde con fuego sigue mostrando que solo Él es la fuente de vida, poder y esperanza. El Carmelo había quedado marcado por fuego y agua, los altares de Baal reducidos a cenizas, el pueblo gritando «Jehová es Dios», y la lluvia regresando tras años de sequía. Elías había corrido delante de los caballos de Acab hasta los muros de Jezreel, con el corazón encendido por la esperanza de ver al reino rendido al Altísimo. Pero al llegar al palacio, la escena cambió. Acab, todavía impresionado y turbado por lo ocurrido, relató a Jezabel todo cuanto había pasado en el Carmelo. Los profetas de Baal muertos, el altar consumido por fuego, el pueblo postrado y el grito que coronó la victoria. Al escuchar la narración, los ojos de la reina ardieron como brasas. Jezabel no aceptaba aquella humillación ante sus dioses. Encolerizada, no se quedó en silencio. Ordenó que se enviara inmediatamente un mensaje directo al profeta, un emisario con su amenaza, para que Elías supiera que su vida estaba en peligro. El mensajero volvió veloz con la amenaza de la reina, palabra clara y cruel. «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos». No fue un rumor vago ni una leyenda que se filtró. Fue una orden enviada desde el palacio, una sentencia que llegó directamente a Elías por medio del enviado de Jezabel. Al recibir aquella palabra, el profeta, que había sido testigo del fuego de Dios, sintió cómo el peso de la persecución le golpeaba el pecho. El coraje que había brillado en el Carmelo se transformó en temor. Sus rodillas se debilitaron. El cansancio del ministerio y la soledad le alcanzaron de golpe. En vez de quedarse a enfrentar, Elías huyó. Dejó atrás a su siervo, caminó hasta el sur y se internó en el desierto. Mientras Elías se alejaba hacia el sur, Jezabel permanecía en el centro del poder. Nada indica que se arrepintiera. Al contrario, su influencia se mantuvo intacta. El sistema que había construido, idolatría institucionalizada, corrupción judicial, manipulación del rey, seguía funcionando. Acab continuaba gobernando, pero gobernaba bajo su sombra. Jezabel no necesitaba aparecer en cada escena. No necesitaba empuñar una espada. Su fuerza estaba en otra parte, en su capacidad de moldear decisiones, torcer la justicia
y usar la ley como instrumento de muerte. El Carmelo no la detuvo, solo la empujó a actuar con mayor frialdad. Y mientras el cielo trataba con el profeta en soledad, la reina preparaba su siguiente movimiento, porque Jezabel no había dicho su última palabra. Todavía quedaba una injusticia que sellaría su nombre para siempre. Todavía quedaba una viña y un hombre justo al que el poder no podía doblegar. La historia avanzaba hacia un punto de no retorno, y Jezabel caminaba hacia él con paso firme. El rey Acab, dueño de palacios y heredero de vastos dominios, puso sus ojos en algo pequeño. Una viña junto a su palacio en Jezreel, propiedad de un hombre sencillo llamado Nabot. Esa tierra no era cualquier terreno, era herencia de sus padres, un símbolo de identidad y fidelidad a las leyes que prohibían vender la herencia perpetua de la familia. Acab ofreció comprarla o cambiarla por otra mejor, pero Nabot, con voz firme, respondió: «Jehová me libre de darte la herencia de mis padres». El rey volvió al palacio irritado y abatido como un niño frustrado. Se recostó en su lecho, volvió el rostro contra la pared y rehusó comer. Allí lo encontró Jezabel, cuyo corazón no conocía límites. Con tono de desprecio le dijo: «¿Eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot». Lo que Acab no se atrevió a hacer, Jezabel lo tramó sin escrúpulos. Redactó cartas en nombre del rey, las selló con su anillo y las envió a los ancianos de la ciudad. Ordenó proclamar ayuno, sentar a Nabot en lugar principal y poner a 2 hombres perversos frente a él para que lo acusaran falsamente de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. La trampa estaba tendida. Así ocurrió. Los falsos testigos se levantaron en la asamblea y gritaron que Nabot había maldecido a Dios y al rey. La multitud, ¡crucifícalo!, ciega e influenciada por el poder, se levantó contra él y lo llevaron fuera de la ciudad. Allí lo apedrearon hasta matarlo. Jezabel recibió la noticia con frialdad y le dijo a Acab: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, porque ya no vive, ha muerto». El rey bajó confiado a tomar lo que no le pertenecía, sin saber que el cielo ya había enviado al profeta. Elías, el hombre del manto áspero, se presentó en la viña manchada de sangre inocente. Su figura interrumpió el paseo del rey como un trueno en día claro. Con voz que cortaba como espada, declaró: «¿No mataste y también has despojado? Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya». Acab tembló. El hombre que se doblaba fácilmente ante Jezabel ahora se estremecía ante la palabra de Dios. Intentó defenderse. Me has hallado, enemigo mío. Elías no vaciló. «Te he hallado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. He aquí, traeré mal sobre ti, barreré tu posteridad, y de Jezabel hablarán los perros en la mugalla de Jezreel». El silencio de la viña fue estremecedor. Allí donde debía sonar el canto de vendimia, resonaba la sentencia del cielo. La escritura dice que nunca hubo rey como Acab, que se vendió para hacer lo malo instigado por Jezabel. El mal se había convertido en política de Estado y la injusticia en ley. Pero en medio de ese imperio de corrupción, un hombre vestido de manto de profeta se atrevió a hablar la palabra de Dios, recordando que ningún trono es más alto que el juicio del Altísimo. El mensaje atravesó el corazón de Acab. Se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio, ayunó y se humilló ante Dios. Y Jehová, en su misericordia, diferió parte del castigo, prometiendo que no vendría en sus días, sino en los de su hijo. La voz del profeta no se dobla ante reyes ni palacios. Cuando el poder se corrompe, Dios siempre levanta una voz que denuncia el mal y recuerda que la tierra pertenece al Señor. La viña de Nabot se convirtió en símbolo de que ningún terreno, por pequeño que sea, queda fuera de la mirada divina, y que la sangre inocente nunca se olvida en los cielos. Los años avanzaron y Jezabel seguía viva, pero ya no gobernaba desde la seguridad de un reino estable, sino desde un palacio que comenzaba a resquebrajarse lentamente. La palabra pronunciada tiempo atrás no se había disipado, no había sido olvidada, solo estaba esperando su momento.
El primero en caer fue Acab, su esposo. Murió en batalla, herido entre las junturas de su armadura, cuando creía que aún podía burlar el destino. Su cuerpo fue llevado a Samaria, y cuando lavaron el carro real, los perros lamieron su sangre. No fue un detalle menor. Aquella escena ocurrió exactamente como había sido anunciado después del asesinato de Nabot. La viña injustamente arrebatada había quedado marcada, y la tierra comenzaba a devolver lo que se le había quitado. Jezabel presenció la muerte del rey, pero no se quebró. Había sobrevivido a profetas, sequías y advertencias. Aún confiaba en que el tiempo podía desgastar la palabra de Dios. Tras la muerte de Acab, su hijo Ococías subió al trono, pero no aprendió de los juicios que había visto caer sobre su padre y su madre. En lugar de apartarse de la idolatría, continuó caminando en la misma senda, sirviendo a Baal y provocando al Dios de Israel. Un día, Ococías cayó por la ventana de su aposento en Samaria y quedó gravemente herido. En vez de clamar a Jehová, «Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad». Así se hará, mi señor. Ese mandato fue un insulto abierto al cielo. El rey de Israel, llamado a guiar al pueblo en los caminos de Jehová, buscaba respuestas en un ídolo extranjero. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías y lo envió al encuentro de los mensajeros. «Levántate y ve a recibirlos. Diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, el lecho del que subiste no descenderás. De cierto morirás». Los mensajeros regresaron al rey antes de tiempo. Sorprendido, Ococías les preguntó, ¿por qué habéis vuelto? Ellos contaron lo sucedido y describieron al hombre que los había interceptado. Era varón velludo, con un cinturón de cuero ceñido a su cintura. El rey reconoció de inmediato, «Es Elías el tisbita». Lleno de ira, envió un capitán con 50 soldados para arrestar al profeta. Encontraron a Elías sentado en la cima de un monte. ¡Varón de Dios! ¡El rey ha dicho que desciendas! Elías, sereno, respondió, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». En ese instante un fuego cayó del cielo y consumió al capitán y a sus hombres. El rey, desafiante, envió un segundo capitán con otros 50. Este habló con más dureza. «Varón de Dios, el rey dice, desciende pronto». Elías contestó con la misma firmeza, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». El fuego cayó nuevamente, y el segundo grupo fue consumido. Aún así, Ococías no se quebró. Envió un tercer capitán con otros 50, pero este, al llegar, no se atrevió a mandar. Se arrodilló delante de Elías, suplicando con humildad, «Varón de Dios, te ruego que sea preciosa a tus ojos mi vida y la de estos 50 siervos. He aquí, ya descendió fuego del cielo y consumió a los 2 primeros capitanes con sus 50, mas ahora te ruego que perdones nuestra vida». El ángel de Jehová habló a Elías, «Desciende con él, no tengas temor». El profeta se levantó y acompañó al capitán hasta el rey. De pie ante Ocosías, le repitió sin temblar el mensaje divino. «Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, como si no hubiera Dios en Israel, del lecho al que subiste no descenderás, ciertamente morirás». Y así fue. Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová. Entonces reinó Joram, otro de sus hijos. Aunque intentó moderar algunas formas externas, el corazón del sistema seguía intacto. La idolatría continuó, la injusticia no fue reparada, y la sangre de Nabot seguía clamando desde la tierra. Fue en los días de Joram cuando el recuerdo de aquella viña volvió a escena. El mismo campo que Acab había robado se convirtió en escenario del juicio final. Allí, cerca del terreno de Nabot, Joram cayó atravesado por una flecha. El lugar del crimen se transformó en lugar de retribución. La palabra pronunciada años atrás no había envejecido. Mientras tanto, Jezabel seguía en Jezreel. Ya no era la mujer joven que llegó de Sidón, pero tampoco había perdido su carácter. Seguía influyendo. Debes hacerlo. Por el bien del reino.
No muestres debilidad ante ellos. Gobernando desde las sombras, sosteniendo un legado que se resistía a morir. Sin embargo, Dios ya había preparado el instrumento final. Un hombre fue ungido en secreto para ejecutar la sentencia, Jehú, no para debatir, no para reformar, sino para cortar de raíz. Todo estaba listo. La casa de Acab había sido juzgada uno por uno. La viña de Nabot había sido vindicada. Los herederos habían caído. Solo quedaba ella. La reina que había desafiado profetas, torcido la ley y creído que el poder podía eternizarla, estaba a punto de enfrentar el momento que ninguna corona puede evitar. La palabra estaba por cumplirse por completo. ¡Avanzad! ¡No dejéis a nadie con vida! El estruendo de los carros anunció lo inevitable. Jehú avanzaba hacia Jezreel con la velocidad de quien no duda ni se detiene a explicar. Su conducción era conocida en todo Israel. Firme, directa, sin rodeos. ¡Atención! ¡Cerramos las puertas! ¡Se acerca una gran fuerza! Los centinelas lo reconocieron desde lejos y dieron aviso al palacio. Dentro, Jezabel entendió al instante. No preguntó quién venía. No necesitó informes. Sabía que el tiempo había llegado. No huyó. No buscó esconderse. La mujer que había gobernado con intrigas y amenazas decidió enfrentar el final como había vivido. Desde la altura. Se arregló con cuidado, pintó sus ojos, adornó su cabeza y se colocó en la ventana del palacio. No era un gesto de coquetería tardía, era un acto de desafío. Jezabel aún creía que la imagen, la palabra y la provocación podían inclinar el curso de los acontecimientos. Desde lo alto, miró a Jehú entrar por la puerta de la ciudad y le habló con ironía cortante, evocando viejas traiciones, llamándolo usurpador, intentando reducirlo a un conspirador más de la historia. Jehú alzó la vista. No respondió a la burla, no entró en el juego, no discutió con el pasado. Con voz seca, lanzó una pregunta al interior del palacio. ¿Quién está conmigo? No fue una invitación, fue una línea divisoria. 2 o 3 eunucos, servidores que habían vivido bajo la sombra de Jezabel durante años, se asomaron. Habían visto su poder, sus decretos, sus excesos. Ahora veían algo distinto. El poder había cambiado de manos. Jehú no vaciló. «Echadla abajo», ordenó, y los hombres obedecieron. ¡No, Dios mío! ¡Ayúdenme! Los caballos pasaron por encima de ella mientras Jehú avanzaba sin mirar atrás. No hubo ceremonia. No hubo honor. El juicio no necesitó adornos. Jehú entró al palacio y se sentó a comer y beber. El acto no fue indiferencia, fue declaración. La sentencia se había ejecutado. Más tarde ordenó que fueran a sepultar a Jezabel, reconociendo que, al fin y al cabo, había sido hija de rey. Pero cuando los hombres regresaron, trajeron un informe inquietante. No quedaba cuerpo. Los perros habían devorado la carne. Solo quedaron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Exactamente como había sido anunciado años atrás. La palabra no había fallado, no había exagerado, no había cambiado con el tiempo. Así terminó Jezabel, no con arrepentimiento, no con huida, no con redención. Terminó resistiendo hasta el final, convencida de que su voluntad podía sostenerse contra la sentencia divina. Su caída no fue solo personal. Fue el colapso de un sistema entero que había mezclado poder, idolatría y violencia. Los muros de Jezreel quedaron manchados como testigos silenciosos. El palacio quedó vacío de voz. Y la historia avanzó con una certeza clara. Cuando la palabra de Dios alcanza su hora, ninguna altura protege, ninguna astucia salva, ningún nombre resiste. Si esta historia te impactó, dale like para apoyar este contenido. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y relatos bíblicos contados como nunca antes. Compártelo con quien necesite conocer esta historia. Y déjame tu comentario. Quiero saber qué reflexión te dejó.